Capítulo 7. Sentimientos personales, favores, compras y disculpas. La hermosa mañana del día se alzó con vigor, marcando así el inicio de las actividades personales que cada individuo normalmente empezaría a esta hora. Muchos estudiantes iniciarían actividades en sus clubes, mientras que otros se prepararían para las clases escolares. Dos hermosas mujeres estaban caminando hacia la residencia Emilia, una considerablemente más pequeña y joven que la otra. Sin embargo, las dos estaban charlando muy animadamente en el camino. Todo estaba yendo bastante normal, las conversaciones eran bastante intrascendentes y solamente eran para pasar el rato hasta llegar a la residencia Emilia, por lo que Ryder simplemente se conformó con disfrutar el momento. Sin embargo, la gran temida pregunta que no quería responder, llegó. ¿O Ryder, qué hiciste con Archer ese día? Ryder se movió ligeramente con algo de incomodidad siguiendo la caminata. No es que no le gustara recordar esa situación, lo que pasaba es que había hecho movimientos algo dudosos viniendo de alguien como ella. Oh, nada importante, solo le ayude a elegir algunas cuantas prendas de vestir. Sabes que Archer es un hombre bastante serio, tiene sentido que no sea bueno en ese tipo de cosas. Ryder le contestó a Sakura firmemente, intentando mantenerse tranquila. Justo después de ese día, las cosas con Archer se habían vuelto algo incómodas. De hecho, ella misma, después de reflexionar un poco lo que había hecho, no lo podía volver a mirar a los ojos, simplemente se sentía muy avergonzada por haber tratado al hombre de esa manera. ¿En serio? Parecías algo distinta cuando llegaste esa vez. ¿Distinta? ¿A qué te refieres exactamente? Sakura se puso una mano en su barbilla, con una expresión algo pensante. Te veías bastante fuera de lugar por algo, no parece que lo hayas disfrutado mucho. Ryder parpadeó un poco. Por eso, Sakura estaba algo equivocada, había disfrutado la mayor parte del tiempo que estuvo con el hombre bronceado. Sin embargo, al final la situación se había puesto incómoda, tanto para ella como él. Sucedieron cosas. Sakura sonrió hacia ella con felicidad. Si era para obtener respuestas o por otra cosa, Ryder no podría saberlo. ¿Qué tipo de cosas? Ryder se quedó en blanco por unos momentos. Regresando de nuevo a ese día, no era su intención tratar de incomodar al hombre. De hecho, lo único que quería hacer era divertirse y bromear con Archer de cualquier manera posible. Pero ahora esas palabras que no había podido apreciar en ese instante, recorrían sus pensamientos. Te ves muy hermosa, Ryder. Esas palabras resonaban con fuerza en su mente, haciendo latir su corazón. No había prestado atención en ese instante por querer molestar a Archer más de lo debido, pero él la había llamado hermosa. Había llamado hermosa a una persona como ella. No soy hermosa y nunca lo seré, pero entonces ¿por qué me llamo así? Archer había llamado hermosa a una mujer como Ryder, que no se lo merecía en absoluto, y como se lo había pagado, molestándolo y burlándose de él innecesariamente. Las acciones vergonzosas que había hecho en ese instante la hacían arrepentirse y negar con la cabeza al recordarlas. Ella no había actuado bien, en ningún sentido de la palabra. La mirada del hombre esa vez lo demostraba con creces. Ryder no se merecía para nada estar aquí. Nunca jamás en sus remotos pensamientos pensó estar disfrutando de nuevo una segunda oportunidad de vida. Un monstruo como ella no tenía ese derecho después de todas las vidas que había arrebatado en el pasado. Nada importante en realidad, creo que hice algo innecesario que lo hizo sentirse fuera de lugar, y no lo culpo para nada. El solo pensar lo que provoqué esa vez también me causa incomodidad. Creo que no debía haber hecho eso. La voz de Sakura se animó por su respuesta. ¿En serio? ¿Qué tipo de cosas le hiciste? Jamás había visto algo que te hiciera sentir de esta manera. Ryder contestó con calma, aunque por dentro le estaba costando algo de trabajo suprimir sus emociones. Jugué con él más de lo debido. Yo pensé que era buena idea hacerlo en ese instante, pero veo que no era así. Simplemente no fue correcto lo que hice. Espero no volverme a equivocar de esta manera. No puedo volver a mirarlo a los ojos después de lo que provoque. Creo que entiendo, pero, ¿de verdad crees que lo que hiciste estaba tan mal? Había un límite de lo que podía y no podía hacer, y crucé ese límite. Eso es todo. Ryder, ¿no crees que estás siendo un poco dura contigo misma? No creo que Archer se haya sentido de esa forma. Probablemente incluso disfruto todo el tiempo que paso contigo. Si tan solo supieras. Ryder pensó para sí misma,
no se enorgullecía para nada de lo que había hecho, no solo había arrastrado a Archer a un probador para que viera algunos trajes de baño en ella, sino que, por si fuera poco, había coqueteado indirectamente con él, y si bien había sido algo que parecía divertido en esa ocasión, no lo era. Había invadido el espacio personal de ese hombre. «Mira, Sakura, parece que ya hemos llegado». Rider exclamó hacia Sakura, mirando la residencia Emilia con algo de atención. Casi nunca acompañaba a Sakura a este lugar, pero hoy tenía el día libre, por lo que tal vez podría desviar esos pensamientos de su mente por un instante. Sakura la miró de reojo, conocía bien a Rider y sabía cuando no quería hablar de algo. El cambio de tema tan brusco pareció ser una buena indicación de eso. Su antigua servante estaba incómoda hablando sobre ese tema, y si bien quería ayudarla, no sabía muy bien cómo. Ambas pasaron a la residencia sin muchas complicaciones. Sakura tenía las llaves de Shirou, por lo que no fue un problema pasar. Sakura siempre venía a ayudar a su senpai con el desayuno sin importar cuánto tiempo pasara. Ya era una costumbre bastante notable en la chica joven, y hoy tenía que asistir a su club, por lo que era bastante normal todo esto. Estaba segura que Sakura ya se había acostumbrado. Sakura y Rider llegaron al taller. Sin embargo, fue Sakura la que pasó a despertar a Shirou de su sueño. Esto ya era bastante cotidiano para ella. Shirou siempre se quedaba dormido tratando de perfeccionar su magia. Rider esperó pacientemente afuera del taller, no quería molestar a esos dos. El tiempo de calidad entre Shirou y Sakura era sagrado bajo sus ojos. Era por esa razón que estaba vigilando los alrededores para que gente no deseada decidiera interrumpir. Unos pasos interrumpieron su vigilancia, haciéndola girar la cabeza y mirar hacia la dirección, revelando así a una pequeña mujer rubia que conocía a la perfección. «¿Rider? ¿Qué estás haciendo aquí?». La chica rubia le preguntó con algo de curiosidad. Rider era uno de los servants que ya no era hostil hacia los demás, por lo que saberla aceptó sin dificultades. «Acompaña a Sakura aquí, está hablando con Shirou dentro del taller, probablemente empezaran a cocinar pronto el desayuno». «Ah, es eso, pero de todas formas, ¿qué haces aquí? Es muy raro las veces que vienes a este lugar, y no creo que sea solo por acompañar a Sakura». Rider la miró fijamente, pensando un poco lo que iba a decir a continuación. «En realidad, vine porque quería desviar mis pensamientos de algo que hice hace algunos días». Saber parpadeó con algo de sorpresa hacia su dirección. «En serio, no parece para nada que seas de las personas de ese tipo, además, no se me ocurre nada por lo que estés preocupada». Rider soltó un suspiro de resignación, cruzando sus brazos debajo de su pecho. «Yo misma tampoco esperaba esto, no lo había pensado en esa ocasión, pero me estoy arrepintiendo de lo que hice». «¿Y qué hiciste si se puede saber?». Rider la miró por unos instantes, pero decidió hablar con Saber de esto. No podía preocupar a Sakura innecesariamente y parecía ser que Saber era la mejor opción para hablar del tema. «Supongo que conoces a Archer». «¿Archer? ¿Qué hizo ese estúpido hombre ahora?». Rider parpadeó en su dirección con algo de asombro. No esperaba unas palabras tan venenosas y llenas de odio hacia el hombre bronceado. No sabía que Archer tenía este tipo de relación con el rey de los caballeros. 20. «En realidad, no hizo nada malo, creo que fui yo la que me precipité y terminé actuando mal con él». La expresión de enojo de Saber cambió repentinamente, suavizando su rostro y mirando con algo de simpatía a la mujer. 27. Rider siguió hablando, sin esperar a que Saber le diera la palabra. «Hace unos días, me pidió que le ayudara en algo, sin embargo, terminé molestándolo y burlándome de él más de lo que debería, creo que lo puse incómodo, y yo también me siento así cuando recuerdo mis acciones». Saber se acercó hacia ella con algo de atención. «¿Pero qué hiciste? A pesar de que Archer es un estúpido, es un hombre fuerte, no creo que algo pueda afectarlo de forma notable». Un pequeño rubor se extendió por las mejillas de Rider al recordar esa situación. «Me probé trajes de baño en su presencia y coqueteé con él». El rostro de Saber se volvió blanco por unos instantes, donde lo único que pudo murmurar fue un sutil «oh». 1. Los pensamientos de Saber estaban corriendo a 1000 de hora. De todas las cosas posibles, no se esperaba para nada esto, y nunca había lidiado con algo parecido. Por supuesto que Rider había hecho algunas cosas de ese tipo con Shirou, pero sin exagerar las cosas, y lo hacía muy pocas veces. Además, nunca pareció afectada por lo que había hecho.
Pero en esta ocasión, Ryder no solo estaba admitiéndolo con vergüenza, sino que también estaba ruborizándose en el proceso. Saber nunca jamás la había visto comportándose de esta manera, y honestamente, tenía una buena idea de por qué. Había tres opciones que pasaban por la cabeza de Saber. La primera era que Ryder se sentía muy mal teniendo una segunda oportunidad de vida sin merecerlo, algo que podía ser teniendo en cuenta su leyenda. La segunda era que Ryder se estaba arrepintiendo de lo que había hecho, algo muy poco probable porque no se arrepentía absolutamente de nada de lo que hacía. Y la tercera y más probable, Ryder se estaba enamorando de Archer. Saber sabía que cada persona tenía una reacción diferente respecto a ese tema, por lo que no sería una sorpresa para nada que eso estuviera pasando. Todos los gestos que hacía Ryder eran para pensar eso, pero de vuelta, todos ellos eran servants en el pasado, podía ser una simple coincidencia y ya. Creo que entiendo algo de lo que quieres decir, Ryder, pero, ¿no has vuelto a hablar con Archer de nuevo? Tal vez puedas aclarar las cosas con él. Después de lo que hice, no puedo volver a verlo, simplemente es incorrecto que lo interrumpa por algo que yo misma provoque. Saber la miró con su tono estoico de siempre. La mujer tenía un buen punto ahí. Puede que sea así, pero nunca lo sabrás si no lo vuelves a ver. Realmente no sé mucho sobre ti, pero no creo que a Archer le moleste ese tipo de cosas. Ryder ya había recuperado el color normal en sus mejillas, controlándose y manteniendo su fachada tranquila de siempre. ¿A qué te refieres? Archer fue un hombre muy sarcástico y odioso durante la Guerra del Santo Grial, y no en el buen sentido, a veces rozaba lo desesperante. Era impresionante cómo podía sacar de sus casillas a cualquiera de nosotros que lo enfrentara, incluso a Berserker, que a pesar de que no podía hablar todavía se terminó enojando con él. Ryder colocó una mano en su barbilla, reflexionando un poco esas palabras. Saber sonrió muy ligeramente hacia su dirección. Algo como esto no creo que lo afecte, probablemente para él simplemente será una piedra en el camino. Es verdad que es un hombre desesperante, pero eso no quita que sea un buen hombre cuando lo desea, aunque aún así, deberías disculparte con él o al menos aclarar las cosas. Ryder asintió a sus palabras con algo de firmeza recuperada. Probablemente hacer eso sería lo mejor, pero simplemente le causaba vergüenza hablar sobre eso con Archer. El hombre incluso la había elogiado y ella había jugado y bromeado con él. Tal vez por esa razón es que estaba avergonzada por ese comentario, porque Archer había dicho algo que no se merecía en absoluto. Pero aún así, debía solucionar lo que ella misma provocó. Archer estaba descansando tranquilamente en el piso de madera de uno de los pasillos del templo Raju-Dou. A decir verdad, estaba algo enojado. Había ido al restaurante muy temprano para empezar a trabajar. Sin embargo, el dueño del establecimiento dijo que por hoy cerrarían, ya que tenía que administrar las ganancias de buena forma entre el establecimiento y los salarios, y por lo visto, parecía ser que le llevaría algo de trabajo y tiempo. En pocas palabras, había perdido tiempo valioso y tuvo que regresar al templo. Para su gran frustración, tuvo que hacer el desayuno a los monjes inmediatamente después de que llegó, y aunque siempre disfrutaba cocinar, no quería decir que tuviera muchas ganas de hacerlo en ese momento. Y todo esto nos lleva a él aquí, con Archer sentado y descansando tranquilamente en el liso piso de madera, admirando el silencio de todo el lugar. Los monjes se habían ido a hacer alguna actividad a las afueras del bosque desde muy temprano, por lo que no tenían nada, absolutamente nada que hacer. Sin embargo, no quería decir que no estuviera perdido en sus pensamientos, más específicamente por una persona, Ryder. La mujer se había comportado de una forma muy extraña con él esa vez, era simplemente fuera de lo común. Ryder era una mujer fuerte que era muy raro verla perder la compostura o incomodarse, pero de todas formas, lo había visto al final de ese día. No es que él se sintiera mejor, Archer nunca había estado acostumbrado a tratos de ese tipo y probablemente nunca lo estaría. Lo peor, la mujer podía hacerlo cuando se le diera la gana, y podía sacarlo de su zona de confort rápidamente. Archer cerró los ojos, suspirando con algo de cansancio. No entendía para nada a la mujer, todo esto era muy raro. Para empezar, él y Ryder nunca se habían acercado tanto antes. Disfrutaba la compañía de la mujer, eso lo podía decir, pero jamás había creído que podría sentirse incómodo a su lado.
Era Archer, por Dios, un contraguardián que había matado por la eternidad para siempre y por siempre, capaz de suprimir sus emociones solo para que la misión saliera a la perfección, mataría cualquier cosa con tal de que su objetivo fuera aniquilado. ¿Y se estaba comportando como un maldito niño en su adolescencia? Definitivamente estar tanto tiempo vivo lo había afectado. Para empezar, ¿por qué estaba vivo? No es como si su presencia fuera muy necesaria para la ciudad, era simplemente eso, nadie. No pertenecía aquí, y nunca lo haría de nuevo, lo mejor que podía hacer era alejarse, tal y como antes lo había hecho. Estaba seguro que pasar desapercibido era lo mejor que estaba haciendo antes de conseguir un estúpido trabajo. Pero en medio de sus pensamientos, un grito estruendoso lo hizo volver a la realidad. Archer. El hombre bronceado giró la cabeza y entrecerró sus ojos hacia la dirección de la voz. Ahora que había pasado, esa voz era muy reconocida por él durante todos los días que había estado aquí, y no era nada agradable de escuchar. Lo peor, todavía no le había enseñado a cocinar y eso había sacado la furia de Caster varias veces. ¿Caster? ¿Qué sucede? Caster lo miró por unos instantes, frunciendo el ceño. Parecía alterada por algo, sin embargo, su expresión carecía de esa aura asesina o venenosa que la caracterizaba. De hecho, parecía más preocupada que otra cosa. Necesito tu ayuda, es urgente. La voz de Caster confirmó sus sospechas. Mirándola ahora con atención, una Caster enojada y alterada era todavía más difícil de tratar que una frustrada o molesta, por lo que simplemente decidió actuar sin estupideces innecesarias. Está bien, te escucho. Caster se alteró un poco más por sus palabras, su respiración era pesada, y claramente había recorrido un buen tramo de camino para llegar hasta aquí. Mi suegra olvidó su almuerzo. Archer parpadeó una y dos veces. Suegra, no recordaba exactamente que Kuzuki tuviera parientes vivos, pero entonces ¿a qué demonios se estaba refiriendo Caster? El hombre bronceado se puso de pie tranquilamente, y la miró, fijando su vista en ella con algo de curiosidad. ¿Suegra? ¿De qué demonios estás hablando, Caster? Caster se acercó hacia él, y levantó la voz. Me refiero a Issei-san. Issei-san olvidó su almuerzo. Archer la miró con molestia. ¿En serio la mujer había recurrido a él solo para decir este mensaje tan estúpido? Era obvio lo que quería Caster, lo podía adivinar con solo verla. ¿Viste a ese chico? Sí. Es increíblemente guapo. Jamás pensé que los hombres altos pudieran ser tan atractivos. Me gustaría acercarme un poco a él. Pero aún así, da un poco de miedo. Archer caminó por los pasillos de la Academia Omurahara ignorando todos los comentarios que lo involucraran a él. Odiaba este tipo de atención, simplemente lo incomodaba mucho, y más teniendo en cuenta que él quería pasar desapercibido. Por si fuera poco, estar en este lugar lo hacía recordar cosas que no quería recordar. Tenía algunos recuerdos incompletos, pero obviamente se sentía familiar en este lugar. Era obvio después de todo. Su cuerpo estaba caminando más por instinto que por otra cosa. Después de subir las escaleras para llegar al siguiente piso, Archer buscó con su vista una puerta corrediza familiar, para entregar el almuerzo y largarse de aquí lo más pronto posible. Había llegado en un buen momento, justo acababa de empezar el descanso. Archer miró de reojo un par de veces algunas cuantas puertas y encontró la que buscaba rápidamente. Definitivamente recordaba las cosas importantes de este lugar. Eso era bueno, al menos no se iba a perder. Caminó hacia la puerta corrediza y la deslizó sin esperar alguna respuesta. Mucha gente lo tomaría como un gesto grosero, pero a le importaba poco. Mientras terminara más rápido sus asuntos, entonces era mejor para él. La puerta deslizándose llamó la atención de dos chicos jóvenes. Parecía ser que uno estaba molesto por algo. Sin embargo, al ver a Archer su cara se torció con sorpresa, mientras que el otro estaba perdido en sus asuntos arreglando algún aparato electrónico. Archer-san. El nombre mencionado hizo desviar rápidamente con atención el rostro del otro chico y fruncir el ceño al verlo. Era hilarante ver al chico molestarse con él casi siempre, aunque se sentía igual de todas formas. 2. Hola, Issei. Archer le dirigió la palabra con su tono indiferente de siempre, y con algo de aburrimiento. Issei se puso de pie rápidamente de su silla y se acercó hacia él, todavía con sorpresa persistente en su rostro que estaba tratando de disimular. ¿Qué estás haciendo aquí? Se te olvidó tu almuerzo en el templo.
así que te lo traje. Archer le extendió la lonchera japonesa para que la tomara, Issei miró con algo de sorpresa y un poco de molestia la lonchera que había recibido, y Archer sabía lo que estaba a punto de decir. ¿No se supone que Caster me debía recordar tomar mi almuerzo antes de irme? El hombre bronceado soltó un suspiro pequeño. Era obvio que Issei estaba siendo un poco sobreprotector con su hermano, no quería que Kusuki tuviera a Caster como esposa, no porque fuera mala persona, sino porque simplemente pensaba que le faltaba cosas por pulir. Normalmente siempre buscaba errores pequeños para regañar a Caster, y lo peor es que a la antigua bruja de la traición le afectaban sus comentarios con creces. Pero Archer no estaba aquí para fastidiar a una pareja casada, estaba aquí para ayudarlos, por lo que simplemente decidió mentir un poco para salvar a esa mujer de su destino. En realidad, fue mi error, yo era el que debía de avisarte de tomar tu almuerzo. Caster estaba ocupada con algo y no podía decírtelo, así que me lo encargo a mí y yo me olvide de eso. Pareció ser que funcionó, ya que Issei se calmó inmediatamente, ajustándose los lentes y brillando de forma un poco peligrosa. Ya veo, de todas formas gracias por traerme el almuerzo Archer-san, estaba a punto de ir a la cafetería a comprar, pero como llegaste a tiempo creo que aprovecharé para comer tu majestuosa comida. Archer asintió hacia él sin muchas complicaciones por ese comentario, mientras fijaba su vista en Zero, el chico estaba mirándolo con el ceño fruncido de reojo, claramente estaba buscando que no hiciera ningún movimiento raro o arriesgado, era demasiado precavido para sus propios gustos. Si eso es todo me retiraré, no me gusta la atención que recibo en este lugar Archer le dijo a Issei, volteándose para irse de una vez por todas, pero frenó un poco y miró a Issei de reojo por unos instantes. Te veré más tarde chico, saluda a Soichiro de mi parte. Ah, por supuesto el chico contestó con una sonrisa feliz, y Archer se retiró de ese lugar, cerrando la puerta corrediza lentamente. Archer empezó a bajar las escaleras y a salir de nuevo de la academia, recibiendo de nuevo comentarios de chicas jóvenes. En una parte se subió la manga larga de su camisa negra mientras caminaba, estaba haciendo algo de calor hoy, y además, al día todavía le quedaba mucho. Pero por ahora tenía que ir a comprar las cosas para la comida, y ya tenía un buen lugar en mente para conseguir las cosas que quería. Visitar a Lance parecía ser una buena forma de encontrar pescados frescos. Archer se dirigió hacia el Mount Mahama tranquilamente para comprar los ingredientes que usaría hoy para cocinar, quería probar cocinando algo de ese tipo hoy, por lo que parecía una buena opción visitar a Lance. No había mucha gente, probablemente porque todavía era algo temprano, pero aún así era agradable, estaba disfrutando de la paz del lugar sin que nadie lo interrumpiera. Bueno, eso sería así hasta que llegara donde estaba Lance. Pasó un par de puestos que vendían cosas distintas, no le estaba prestando mucha atención por ahora a eso, necesitaba encontrar el establecimiento de Lance para comprar las cosas. Por cierto, ese hombre tenía 2 trabajos. ¿Cuánta energía se supone que tiene el hombre? Después de unos minutos de buscar la pescadería, la encontró. En realidad, era bastante fácil de encontrar, algo agradable, no se había perdido y no había tardado más de la cuenta, estaba bastante bien en todos los sentidos de la palabra. Eso y porque Lance estaba literalmente gritando ofertas en medio de la calle, por lo que en realidad no fue tan difícil encontrarlo. Al ver que Archer estaba caminando hacia su dirección, Lance desvió la vista hacia el hombre bronceado, sorprendiéndose un poco de verlo aquí. Archer. No esperaba para nada encontrarte en mi pescadería, ¿qué se te ofrece, amigo? Lance estaba hablando bastante animado e incluso con un poco de optimismo, estaba de buen humor por hoy, eso era bueno, aunque ahora que lo pensaba casi nunca había visto a Lance enojado, eso fue solo en la guerra y fue porque le dijo perro. Vine a comprar algunas cosas para la comida que voy a cocinar en un rato, creo que cocinar con pescados podría ser una buena decisión, recordé que dijiste que tenías un establecimiento, así que decidí venir a comprobarlo con mis propios ojos. Oh, ya veo, entonces con mucho gusto te atenderé, nunca rechazaré a un cliente que me está implorando ayuda. Archer puso los ojos en blanco y miró a Lance con algo de molestia. Si sigues hablando de esa forma voy a buscar otro establecimiento y no te voy a comprar nada. Lance sonrió felizmente intentando apaciguar sus amenazas, es broma. Es broma. Pero regresando al tema, ¿qué tipo de pescados quieres? Te puedo dar algunas recomendaciones si lo deseas.
Archer asintió hacia él sin mayores complicaciones. Dime qué es lo mejor que tienes. Bien. El jurel es uno de los pescados que últimamente han sido más vendidos, probablemente porque tiene mejor conservación durante la primavera y el verano, así que es una buena opción por ahora. Lance dijo, señalando a uno de los pescados de color azul claro, se veía bastante bien a decir verdad. Lance señaló a otro pescado delgado desde su dirección. Ese de ahí es el boquerón, es la tercera especie más demandada durante estos días, no es extraño ya que es de los más consumidos y populares, pero a decir verdad es muy delgado para mi gusto, te recomendaría más el primero, y por último y no menos importante. Lance ahora señaló a otro tipo de pescado un poco más grande que el anterior, pero de todas formas seguía siendo algo delgado. La maida es un pescado común en el Atlántico y en el Mediterráneo, se pesca en grandes cantidades y su precio es bastante bajo, también te recomiendo mucho este pescado. Archer estaba bastante pensativo, e incluso un poco reflexivo, había cocinado con pescados muchas veces, pero no quería decir que fuera muy bueno escogiendo este tipo de cosas. Incluso terminó poniéndose la mano en la barbilla debido a la indecisión tan grande que estaba teniendo. No sé cuál elegir, dime Lance, si fueras yo, ¿cuál de todos elegirías? Lance lo miró por unos instantes y volvió a sonreír felizmente. Si fuera tú, elegiría la maida y el jurel, son los que mejor sabor tienen y los más abundantes, por si fuera poco son los más fresco que tengo ahora mismo, así que definitivamente elegiría esos. Archer asintió, era lo que pensaba, a decir verdad el boquerón no se veía muy bien de vista, era demasiado delgado y pequeño, eso no llenaría a nadie que lo comiera. De acuerdo, entonces dame 5 de cada uno de esos, por favor. Lance lo miró de forma rara y con un poco de sorpresa. ¿No quieres solo el filete? No, si necesito algo de eso simplemente puedo cortarlo, no olvides que soy cocinero en un restaurante, sé de estas cosas. Si tú lo dices. Lance contestó con algo de resignación, sacando los pescados de su establecimiento y guardándolos en una pequeña caja con algunos hielos. Archer miró todo lo que hacía con atención. Esas 2 cajas eran bastante útiles para mantener los pescados conservados ahora lo que pensaba y eran bastante grandes como para que ahí entraran 5 pescados de tamaño mediano. Después de terminar de guardar los pescados en las 2 cajas con hielo, Lance tomó una bolsa blanca y los metió ahí para que fuera más fácil llevárselas en el camino. Archer tomó la bolsa sin muchas dificultades, era algo pesada pero nada que no pudiera manejar con su fuerza. Son 1220 yenes. Archer asintió hacia su dirección y sacó su billetera, dándole la cantidad de dinero correcta y justa al hombre irlandés. Supongo que esto es todo por ahora, Archer. Archer asintió hacia su dirección, mirándolo fijamente. Así es, gracias por tu tiempo, Lance, por cierto, Assassin te manda saludos. Lance sonrió brillantemente y asintió hacia su dirección, era obvio que esos 2 se llevaban bastante bien. El hombre bronceado no tenía intenciones de quedarse más tiempo en este lugar, pero justo cuando estaba a punto de avanzar para irse, Lance lo interrumpió bruscamente. Archer, si un día lo deseas, podemos ir a un bar a buscar algunas chicas lindas y a divertirnos un rato. 6. Archer volteó su rostro para mirarlo indiferentemente. Lance seguía con su sonrisa a pesar de lo que había dicho, haciendo soltar al hombre bronceado un suspiro. Definitivamente no era mentira, Lance sí era un mujeriego, o bueno, no es como si le importara mucho. Puede ser, no lo descartes. Archer contestó con una sonrisa honesta en su dirección, saliendo por fin del Mount Miyama y dirigiéndose ahora al templo Ryūdō para dejar lo que llevaba cargando, y de paso también para sermonear a Caster. Sí, esa mujer merecía un buen regaño de su parte, y lo iba a disfrutar de la mejor forma posible, ya había tenido que soportar sus enojos muchas veces, por lo que regresarle lo que le había hecho una vez no le haría daño a nadie. Archer se estaba dirigiendo hacia el templo sin muchas dificultades, con la bolsa en su mano izquierda. Lo mejor de tener un cuerpo humano de nuevo es que tenía la fuerza original que había mantenido en su vida, y no una fuerza estúpida que siempre era superada por los demás. Eso y porque ya no estaba limitado por el maná de su máster, no es como si la ventaja de ser un servant le sirviera para algo ahora, pero al menos se sentía un poco más libre que antes. También podía disfrutar cosas que nunca había pensado en disfrutar,
Pero eso no quería decir que le gustara eso, la realidad es que no pertenecía aquí, pero lo hecho ya estaba hecho y no podía cambiarlo sin importar cuánto se arrepintiera. Kia. Estaba tan perdido en sus pensamientos que jamás notó que había chocado con alguien que estaba pasando por el lugar. Antes de que la mujer cayera al suelo, pudo atraparla con su mano derecha, agarrándola de la cintura firmemente y manteniéndola pegada en su cuerpo con firmeza. 1. ¿Estás bien, guión? Cuando se dio cuenta quién era la persona con la que había chocado, no pudo evitar que todo su cuerpo sintiera una sacudida eléctrica. Había chocado con Ryder. Beatom. El sonido de su corazón se aceleró, mirando a la mujer pelimorada que se estaba aferrando a su pecho con fuerza. El calor corrió hacia las mejillas de Ryder al ser atrapada por el hombre bronceado tan repentinamente. Podía sentir su cofre musculoso a través de su ropa sin problemas. Archer. La mano derecha del hombre bronceado dejó suavemente su cintura, haciendo a Ryder recuperar la compostura que había perdido por unos instantes. Tampoco había estado prestando mucha atención a los alrededores, pero no se esperaba para nada esto. Después de que sus manos se dejaran de aferrar a los músculos del hombre, Ryder se alejó lentamente, recuperando su posición erguida e indiferente de siempre, pero un poco decepcionada de que esa posición no durara más tiempo. ¿Estás bien? Ese sí, estoy bien, no estaba prestando atención, lo siento. Archer la miró fijamente por unos instantes, negando con la cabeza sus palabras. Está bien, yo tampoco estaba mirando, supongo que los dos nos equivocamos. Un silencio incómodo se extendió por unos momentos. La situación había sido muy repentina. Dejando eso de lado, ¿cómo estás, Ryder? Archer preguntó tratando de desviar la atención a otro tema. Mientras más se prolongara esta situación, sería más difícil de tratar. Estoy bien, de hecho, te estaba buscando para disculparme sobre lo que hice esa vez. Ryder estaba avergonzada, los movimientos sutiles de su cuerpo la delataban. Alguien como Archer podía ver a través de eso fácilmente. ¿Disculparte conmigo? Sí, no debía haber ido muy lejos ese día. Creo que te traté algo mal después de, bueno, ya sabes. Archer parpadeó por un momento. ¿Se refería a cuando estaba jugando y bromeando con él, esa vez en el centro comercial? Por supuesto que había sido algo incómodo, pero tampoco era para que Ryder actuara de esta forma. Archer sonrió ligeramente, haciendo a Ryder mirarlo con atención. No te preocupes, Ryder, no es necesario que te disculpes por eso, de hecho, incluso lo disfrute. Los ojos de Ryder se iluminaron al escuchar esas palabras, pero después, asintió hacia él, poniendo una sonrisa elegante en su rostro y recuperándose por fin después de todo el intercambio de antes. ¿Así que disfrutaste mi compañía? No podría sentirme más halagada. Ahora, esa era la Ryder que Archer conocía y que no cambiaría por nada. Incluso sonrió un poco al ver a la mujer serpiente actuar como lo había hecho siempre. Por supuesto, sería estúpido al no hacerlo. Además, fue muy entretenido estar contigo, incluso si no fue tanto tiempo. Ryder cambió su sonrisa elegante a una más suave y pequeña, mirándolo con esos hermosos ojos púrpuras a través de sus gafas. Ryder, ¿quieres venir a comer al templo Rayudo? Creo que necesito la compañía de alguien más. Assassin puede ser muy molesto cuando lo desea. Archer extendió su mano hacia Ryder, mirándola con una sonrisa pequeña pero honesta. Ryder se sorprendió por su gesto. Cuando ella se vino a disculpar por algo que había provocado, no pensó que saldría todo de esta manera, pero por ahora, quería disfrutar un buen tiempo con el hombre bronceado sin necesidad de molestarlo con algo. Por supuesto, me encantaría, Archer. Ryder tomó la mano libre de Archer firmemente. Se sentía cálida y gentil. La sensación era muy agradable, e incluso la hizo entrelazar su mano con la de él. 5. Ryder quería estar junto a él, quería caminar a su lado, y, tal vez algo más. Y con las manos firmes y suavemente entrelazadas, ambos se dirigieron hacia el templo Rayudo, con sonrisas tranquilas y felices. Mi tiempo con Archer, quiero disfrutarlo.